Saludos amigos y bienvenidos a este programa especial Ven Oye Ve, que trata sobre el proyecto 184. Queremos agradecer a Vicente Martínez, gran estilista puertorriqueño, siervo de Dios, que nos hablará de su testimonio y de la transformación de Dios y el Espíritu Santo en él. Le damos la bienvenida. También al doctor Juan Moreira Vidal, neurólogo. También le damos la bienvenida a la doctora Angie González, psicóloga, y al juez pastor Jorge Lucas Escribano. Yo soy David Colón Lebrón y estamos originando en Radio Vida 90.5 FM, 1400 AM y también en las redes sociales, Facebook Live, canales YouTube, y se une en esta transmisión CTNI, Christian Television Network International, Senda.fm, canal de la Senda Antigua, en este programa especial. Y de inmediato voy a aprovechar a Vicente. Vicente es una persona muy comprometida y nos ha separado unos minutos para que nos hable de su testimonio y pueda decirnos, advertirnos la gravedad, si alguna, de este proyecto de ley 184, las terapias de conversión. Bienvenido, Vicente Martínez. Gracias por la oportunidad que me brindan de poder, pues, de una manera u otra, poder compartir cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo. Hay una de las cosas bien importantes que cuando escucho cada uno de los exponentes, veo de que esto es un detonador, lo que están tratando de aprobar. Porque yo vengo de un hogar de violencia doméstica, porque la gente pues habla mucho de mi testimonio, pero yo vengo de un hogar de violencia doméstica donde yo presencié la muerte de mi padre por manos de mi madre, pasé en mi casa nos criaron a través de diferentes religiones, desde espiritismo, ocultismo, diferentes cosas. Y a los 11 años, mientras mi mamá trabajaba, yo tuve una experiencia sexual porque mi mamá hizo 3 años bajo probatoria después del crimen que había pasado con mi papá, porque era por violencia doméstica y era en defensa propia. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo 11 años, tengo una experiencia sexual con un vecino que tenía 50 y pico de años y eso me marcó. ¿Qué sucede? En ese momento yo entendía que ese era el amor de un padre. Y una de las cosas que a mí me chocaba era que esa persona no me violó. Esa persona lo que hizo fue que me hizo una seducción, porque tocó unos puntos en un niño de 11 años que estaba en un desarrollo para poder lograr aquello que él quería. ¿Qué sucede? Eso mismo lo que iba haciendo era que había unas confusiones en mi mente. Es como los otros días yo le comentaba a alguien, yo le decía, yo no me acuerdo de una niña de estar viendo muñequitos, ni de esto, ni del otro, porque ya yo a los 11 años ya yo estaba experimentando la parte sexual. Y por ende, eso lo que hizo fue que abrió unas puertas de maldición en mi vida, porque me hizo y lo que hizo fue que hizo un desenfreno. ¿Qué sucede? Hubo un momento dado que en la adolescencia empecé yo a entender que dentro de mi cuerpo, o a pensar que dentro de mi cuerpo estaba encerrado el espíritu de una mujer. Y que ese espíritu de la mujer yo tenía que hacer unos cambios, cosas que nada más me la creía yo y en mi mente, porque Dios no se equivoca, Dios no crea, no es un espíritu que se casa con una espírita y tiene espiritito, eso no opera así. ¿Qué sucede? En medio del proceso y de esa confusión yo empiezo a utilizar hormonas. ¿Qué pasa? Las hormonas, yo lo que quería hacer era una mujer. Empiezan a experimentar unos cambios en mi piel, empiezan a experimentar unos cambios en la parte de mi pecho, empiezan a generarse unas masas a través de los diferentes tipos de hormonas. Donde yo las conseguía, iba a la farmacia porque hay muchos medicamentos que te los venden sin receta. Y yo pedía esta Premarin o Estiveltrol o Produtón o diferentes tipos de hormonas, y lo que hacía era que me puse adicto porque yo entendía que a través de las hormonas me podía ver, al verme como una mujer, me podía ver más elegante o me podía ver más guapo. ¿Qué pasaba? Porque yo tenía un complejo de feo, yo tenía autoestima bien baja. ¿Qué sucede? En medio de ese proceso, yo lo que empezaba era inyectarme hormonas yo mismo en mi crecimiento porque yo quería ser una mujer. ¿Qué pasa? Viene mi mamá, le da un cáncer terminal, mi mamá muere y yo tomo la decisión de vestirme de mujer las 24 horas. Ya Vicente no se llamaba Vicente, se llamaba Priscila. Me voy a vivir a Nueva York con un muchacho dominicano. Allá empecé lo que era la prostitución. Me prostituía en diferentes tipos. En la 42 vendía mi cuerpo por dinero. Empecé usando marihuana, terminé usando crack. En medio del proceso hubieron unas diferentes experiencias
en el cual pues me marcaban porque pues a través de la prostitución me exponía a diferentes peligros. ¿Qué sucede? En medio del proceso, a un vestido de mujer, todo esto ya estoy hablándolo, eso era en los 80, pues hoy en día yo llevo 33 años sirviéndole al Señor y pues cuando yo me convierto yo tenía 24 años, hoy tengo 57. ¿Qué sucede? En medio de ese proceso empecé yo a experimentar un montón de cosas y de confusiones. Había una batalla en mi mente. ¿Por qué? Porque aunque me podía ver como una mujer físicamente por tanta hormona y tantas cosas que me había hecho, pero mi interior, mi espíritu sabía que no lo era porque Dios no se equivocaba. ¿Qué sucede? Muchas veces traté de experimentar, hacerme ¿cómo dice? El cambio de sexo, sabía y hablaba con diferentes compañeros y amigos y me decían a mí, hacerte cuando que ya se habían hecho el cambio de sexo, decía, es que cuando tú te haces el cambio de sexo, tú te sientes que tú no sientes nada, no hay nada dentro de ti, sientes un vacío, sientes un hueco, es como tener el sexo y no sentir nada. ¿Qué pasaba? Toda esa misma cosa lo que iba haciendo que iba creando unas confusiones. Pero ¿qué pasaba? En medio del proceso, mi tía ya me hablaba del evangelio. Mi tía no me estaba obligando ni me empujaba, sino ella me hablaba de la experiencia que ella había tenido con el Señor. ¿Qué sucede? Yo sabía que había una soledad. Aunque yo no quería que mi tía me hablara y aunque yo no quería que se me dijera nada, había un vacío, había una soledad, había una depresión en mi mente. ¿Cómo yo podía pagar ese pensamiento? A través de las drogas, empecé usando marihuana y terminé usando crack. A través de esa misma situación trataba como de sedarme para no pensar. ¿Qué sucede? Hubo un momento dado que como mi tía me hablaba del evangelio, me meto un día en el baño y me hinco y le digo, Señor, yo quiero que tú me hables, yo me siento solo, yo quiero que tú me saques de esto porque yo me sentía preso. Y en ese momento empiezo a sentir ese amor de Dios. No ese Dios que a lo mejor la gente puede decir es un fanatismo o aquello o lo otro, o a veces yo escuchaba a través de lo que es el argot cristiano de que Dios lo que quería acabar conmigo, o que me quería tirar al infierno y había un montón de cosas, pero eso no lo estaba yo experimentando. Yo estaba experimentando un Dios de amor, un Dios que quería hacer grandes cosas conmigo, un Dios que empecé a mostrarme que él era el todo de mi vida. Y en ese momento empiezo yo a tener una experiencia con el Señor y yo estoy hablando, yo estaba vestido de mujer, con seno, me había puesto silicón en las caderas y yo era una mujer completa, aparentemente. ¿Por qué? Porque no puede ser completa porque Dios no se equivoca, Dios no me creó mujer. ¿Qué pasa? En medio del proceso, yo empiezo a escuchar a Dios. Yo empiezo a escuchar a Dios hablándome, a decirme que tenía planes conmigo, que Él me iba a salvar, que tenía un propósito conmigo. Estoy hablando, yo era en el 87. Un día viene el Señor y me dice, cuando llegues a Puerto Rico vas a tener una experiencia conmigo. Y yo no lo entendía. Tengo un problema con el muchacho con quien vivía. ¿Qué pasa? Me voy de la casa, me voy a vivir, regreso a Puerto Rico un 29 de diciembre del 87. ¿Qué pasa? 2 meses más tarde estoy en un sitio que le llama La Colectora en Santurce consumiendo marihuana y estoy compartiendo con 2 muchachos que eran mis mejores amigos, que yo eran gay también, pero ellos vestían de hombre y yo era el único que vestía de mujer las 24 horas. ¿Qué sucede? En ese momento Dios empieza a hablarme y a decirme que me tenía que ir para mi casa porque yo mañana tenía que trabajar y no entendía, pues ya yo trabajaba en Guapa como maquillista, pero vestido de mujer. Cuando ellos me llevan a mi casa por el desespero y la ansiedad que yo tenía, yo me despido de ellos y escucho a Dios cuando me dice, no los vas a volver a ver. ¿Qué pasaba? No lo entendía. Yo pensaba que era la marihuana que había consumido. ¿Qué pasa? Ellos me dejaron a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana los mataron a ellos. ¿Y por qué Dios me libró a mí y no a ellos? Yo no soy juez de Dios, pero sí sabía que Dios me amaba. ¿Qué pasa? Yo empiezo a buscar la salvación de ellos porque yo pensaba que podía sacar una persona de pena y llevarla a descansar. Voy a la iglesia vestido de mujer y entonces, ¿qué sucede? Yo empecé a ver el amor de Dios. Ese amor de Dios en el cual estuve por 2 meses yendo vestido de mujer y entonces yo entendía que yo tenía que trabajar conmigo, porque no era quitarme únicamente los senos con cirugía plástica como lo hice, no era cortarme el cabello, no era vestirme de hombre, era trabajar con mi mente, con esas batallas que yo tenía. Y hay momentos dados que yo veo con toda esta ley que tratan de acuartelarte, de decir, tú no puedes hacer esto, tratar de controlarte tu vida, aún mismo tratar de controlar los padres, controlar que los padres no puedan tener influencia sobre sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando venimos a ver, si yo dejo, como podrían decir en esa ley, de que un padre no puede llamar la atención si su hijo se quiere ir de viaje, claro, porque en esos viajes se da de que esté más adulto, toma ese niño y hace con él sexualmente lo que les da la gana.
Entonces, ¿qué pasa? Porque hay mucha pedofilia, hay mucha zoofilia también son los animales. Hay un montón de cosas y no tenemos toda la noche para yo hablar cada uno de esos puntos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando venimos a ver, lo que está tratando es de minar. Y eso es lo que me pasaba a mí. Y yo llego a un momento dado que empiezo que aunque recibí el bautismo del Espíritu Santo, aunque veía los cambios, aunque veía ese amor de Dios y cómo Dios iba trabajando conmigo, que el Señor me decía, no me hagas tanto hincapié en la parte de afuera, lo que va a estar conmigo es el detenido es la parte de adentro. Entonces yo empecé a dejar que Dios trabajara conmigo, trabajara con mi corazón, empecé yo a ver esa experiencia de Dios. Entonces no solamente eso, sino que también pude tomar la decisión. Yo dije, yo me acuerdo que en aquel momento yo me convierto. Yo no podía ser maquillista para la gente porque pues no se entendía de que la mujer se debía arreglar. Había un montón de cosas, pero una cosa es lo que la gente me decía de acuerdo a la fe y de acuerdo a lo que ellos pensaban, y otra cosa es lo que Dios me decía y por dónde Dios me llevaba. Entonces, ¿qué pasaba? Dios era un trato de Dios conmigo directamente. Empecé a ver a ese Dios que me amaba, ese Dios que me cuidaba, ese Dios de detalle, ese Dios de tacto. Ese Dios en el cual, gracias a él, estoy hoy de pie. ¿Por qué? Porque yo estuve en la prostitución y yo me pude enfermar con una enfermedad venérea, con un SIDA, con cualquier cosa. Y Dios me guardó, Dios me protegió. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué yo hoy en día, otros que estuvieron presos, como yo estuve, emocionalmente y espiritualmente, por qué no se le puede dar la libertad? Todo esto que está pasando, hacían más de 20 años ya Dios me lo había mostrado un ayuno. Yo en ese ayuno, yo veía una cárcel y estaban un montón de jóvenes. ¿Qué pasa? Los jóvenes no los quieren destruir, los jóvenes no los quieren sacar, hacer con ellos lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque van a crear una sociedad contaminada. ¿Sabes una cosa? Yo sé que no tengo mucho tiempo, pero hay una cosa bien importante. Es tiempo de tomar acción. Es tiempo de levantarnos. ¿Por qué? Porque todo esto que está pasando no es la marcha que yo haga. No es lo que, porque mire, en estos 33 años yo he visto marchas contra el homosexualismo que ni votándola. Pero entonces, ¿qué se ha logrado? No es la marcha, es uno levantarse y tomar acción. Pues sabes una cosa, Dios es un Dios de estrategia. Dios es un Dios que te dice cómo vas a moverte, porque a un Gedeón le dio una estrategia. ¿Qué pasa? En medio del proceso es también la iglesia preparando, porque se habla de un avivamiento y el avivamiento ya está. Va a llegar un momento dado que toda esa mies, que ese trigo que está blanco, es toda esta gente que van a venir a las iglesias. ¿Qué pasa cuando esa gente llegan a las iglesias? ¿Cómo se voy a trabajar con ellos? ¿Cómo los voy a levantar? ¿Cómo los voy a restaurar? Porque mucho tiempo en el camino yo recibí mucho discrimen, mucho maltrato, aún cuando fui pastor, y muchas veces del mismo pueblo. Entonces es hora que levantemos, es hora que nos despertemos, porque a veces estamos en un sueño y no es ir únicamente a pelear, es hora de crear una estrategia para que cuando toda esa gente que van a estar minada emocionalmente y físicamente, nosotros lo podamos levantar, porque a eso es lo que Dios nos llamó. Ese es mi prójimo. Mi prójimo no es el que yo decido que es mi prójimo. Mi prójimo es ese transexual cuando llega a la iglesia y llega vestido de mujer, se te sienta allí. O esa mujer lesbiana se te sienta allí. O ese pedófilo que a veces nosotros discriminamos y hay gente que están con cuello y corbata y son pedófilos. Entonces es hora de levantarnos, es hora de nosotros crear estrategias dentro de las iglesias con el pueblo de Dios, porque sabes una cosa, en un pasado se predicó de una manera, pero este tiempo es diferente. Yo estoy estudiando en la universidad y veo cómo todo esto del humanismo, de todo esto, lo que está influyendo en las mentes. A cada uno le dejo caer mi bomba, porque sabes una cosa, es tiempo de pensar en la actualidad, con las estrategias de ahora, pero y la sabiduría que Dios te ha dado. Vicente, aprovecho la coyuntura. Si te dieran la oportunidad de hablar en las vistas públicas del Senado del proyecto 184, ¿qué le dirías a los legisladores? Nos ha dado una palabra directa a la iglesia, de levantamiento, pero si fueras parte de esas vistas públicas, ¿qué palabras? ¿Qué le puede decir a los legisladores que quieren aprobar este proyecto 184? ¿Qué le dirías para que no lo aprueben? Una de las cosas bien importantes, a veces se está buscando la gente, es como sentirme de que puedo, para cuando tenga el próximo cuatrenio, tengo unos votos, tengo que ser, no me sale la palabra ahora, buscar, acomodarme a eso.
¿Qué pasa? A la hora de verla nos estamos dando cuenta que estamos destruyendo una sociedad. Esos mismos gente que ellos están aprobando esta ley tienen hijos, tienen sobrinos en el cual pueden pasar esto. Entonces después que yo la apruebe, automáticamente no me puedo hacer ciego, porque por algo Dios los ha puesto donde los ha puesto. A veces tienen unas posiciones que dicen, espérate, como dice, yo voy a hacer valer los derechos, pero ¿qué de derecho? ¿Qué derecho cuando estos jóvenes hoy en día están pasando con unas depresiones, se están suicidando? Jóvenes en el cual no saben si se acuestan con un niño o una niña, o tienen dos novias, o tienen dos novios, o se acuestan con un animal, porque todo es amor. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es QLT, no, ahora es más, es Fox. Que Fox es que tú no sabes lo que tú quieres, pero lo que tú te acuestas con lo que es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces nosotros como pueblo de Dios automáticamente tenemos que ponernos en la posición de guerra, y posición de guerra no es gritar, no es ir a hacer esto, es parar y decir, no, usted sabe una cosa, esto es así, porque llega un momento dado que aunque ellos están buscando congraciarse, es la palabra, con esta gente, yo salí de ahí. Y muchos de ellos que están buscando sus leyes, y puede buscar una ley, porque según como puedo pagar unas contribuciones, tengo que tener también unas leyes o unos derechos. Pero sabes una cosa, ellos están muchas veces cantando algo que a la hora de verdad no lo están sintiendo. Sabes, por mucho tiempo la iglesia se levantó y los atacaba con amor. ¿Qué pasa? Hoy en día ellos se levantan a atacar la iglesia. Entonces, ¿qué pasaba? Automáticamente nosotros tenemos que entonces entender que todo esto, aunque la ley se pueda tratar de poner y de levantarse aparentemente, pero Dios nos está levantando. Dios nos está poniendo una alerta y diciendo, es tiempo de cambiar la estrategia. Vicente, yo puedo seguir contigo mucho tiempo porque no solamente hablas y expresas, sino que también ministras. Pero quiero hacer algo diferente. Yo tengo a la doctora Angie González y al doctor Juan Moreira, que ellos tendrán su parte, pero como son profesionales de la salud, y si alguno de ellos quiere hacer una pregunta a Vicente, doctora Angie, doctor Moreira. Un saludo, Vicente. Dios te bendiga, mujer. Es una bendición poderte escuchar. Vicente, el argumento principal de propaganda para este proyecto 184, que en el cuatrienio pasado fue el proyecto 1000, es la supuesta existencia de unas terapias en donde a las personas que tienen diversidad sexual se les humilla, se les agrede, se les somete a unas terapias de medicaciones o terapias electroconvulsivas. Te pregunto, en el tiempo que tú estuviste relacionándote con personas en el mundo de la diversidad sexual, ¿tú conociste a alguien que hubiera recibido ese tipo de terapias? Me asombra escucharlo, porque yo nunca escuché personas que me decían nada, aún mismo ni ellos mismos. Mire, yo me acuerdo que la única vez que escuché algo que era contra lo que podía hacer aparentemente la iglesia era que estábamos en un sitio y hicieron una marcha allá contra eso. That's it. Pero fuera de eso, nunca escuché. Yo mismo, cuando yo salí de todo este estilo de vida, yo tenía unas batallas, unos issues, y yo me acuerdo que yo tenía que buscar a alguien que me ayudara. Y yo había leído un libro de una mujer, de una psicóloga cristiana que se llama Elaine Westmajer. ¿Qué pasa? Yo me fui donde esa señora con tanto amor, con tanto detalle. Esa señora sentada en aquel sofá, en aquella oficina, me fue trabajando y me fue llevando, y eso a mí me ayudó. Porque a la hora de la verdad pude entender tantas cosas, pero a la misma vez también pude ser libre emocionalmente de muchas áreas. ¿Qué sucede? Por ende, doctora, nunca, pero nunca había escuchado sobre esas terapias de que te hacen electroshock ni nada por el estilo, porque si digo que los escuché, sería mentir. Gracias. Gracias, doctor Angie González. Doctor Juan Moreira Vidal, neurólogo. El escuchar a Vicente, ¿qué pregunta usted entiende como profesional de la salud le puede y le debe hacer en este momento en que hemos sido ministrados?
Dios los bendiga. Me he gozado de ese testimonio. Ya la doctora González hizo una de las primeras preguntas que a mí me interesaba hacer, si él o compañeros que él tenía para el tiempo donde era joven y experimentaba esos cambios en su disforia de género, si habían sido expuestos a terapias hormonales o electroconvulsivas, y él comentó que no. Veo que Vicente es alguien pasional y le tengo que preguntar un par de cositas. ¿Hubiera él estado listo a los 15 años para que alguien le hubiese presentado las terapias afirmativas que quieren impulsar hoy en día? ¿Hubiese estado él con oído abierto para lo que están tratando de mencionar como alguien que sirva de guía terapeuta para una terapia de ayuda en su identidad, por no llamarle terapia de conversión, lo cual ha sido un término muy vago? Y la tercera, que es parte de lo mismo, viendo del hogar disfuncional que él sale, ¿te hubiese gustado tener padres que te apoyaran y te guiaran, que aunque no fuesen perfectos, te hubiesen podido llevar a un terapeuta para ayudarte a trabajar contigo mismo, no tan solo en tu identidad sexual, sino en tu identidad completa como persona? Gracias, doctor. Fíjese, cuando yo vengo, mi mamá era muy fuerte conmigo. Mi mamá era una persona, porque ella veía el estilo de vida, porque yo era un niño con manerismo aún desde niño. Y yo me acuerdo que hasta me llevaron no a sitios de conversión, sino me llevaron a un centro espiritista, y ahí me pararon, me desnudaron, me pararon encima de una banqueta y me echaron un alcoholado que se llamaban el alcoholado bendito, que aquello era como si fuera un fuego por todo el cuerpo, pero salí igual que como entré. No había ningún cambio porque no lo podía ver de esa manera. ¿Qué sucede? Dentro del proceso, mi mamá era fuerte conmigo, pero mi mamá era fuerte conmigo ya después, cuando antes que ella muriera de cáncer, entendí por qué. Porque ella se preocupaba, ella sabía el estilo de vida que yo estaba tomando. Ella sabía lo que me esperaba, porque lo que la gente no habla es que la vida del homosexualismo es una vida muy triste. Es muy depresiva, un estilo de vida en el cual tú quieres salir a hacer unas cosas en tu mente, y yo me metí en cuartos oscuros y tenía sexo con grupos de personas que no se hizo en el camino. Pero ¿qué pasaba? A la hora de la verdad había un vacío, había una soledad. Entonces, ¿qué pasaba? Mi mamá lo sabía. Mi mamá sabía que yo caminaba para ser un transexual y por ende era muy abusado. ¿Cuántas veces no me escupieron a la cara? ¿Cuántas veces no me cogieron con spray de pimienta? Me rociaron con spray de pimienta. Aún los guardias me cogían por estar en prostitución en la 15. Entonces mi mamá estaba tratando de cuidarme eso. Y eso es lo que pasa con esta terapia de conversión. Si yo como padre o yo como hijo, yo no tengo hijos, nunca me he casado, pero si yo como padre o como hijo quiero automáticamente, entonces amo a mi hijo, yo quiero que no le pase nada de eso. Y no es porque quiero que sea hombre ni porque quiero que sea mujer, es que sabemos ese estilo de vida, las consecuencias que trae. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día se quiere que no se le hable a ese joven. Entonces, ese joven con 15 años, ¿qué decisión yo puedo tomar con 15 años? Cuando ya yo a los 11 años me estaba prostituyendo. ¿Con qué decisión yo puedo tomar y puedo estar claro hacia dónde voy si no tengo forma de que me dirijan? A veces dicen, es que ese niño, yo veo artistas que visten a las nenas y a los nenes de nena o de nene, como dice, porque eso es la preferencia. Mire, yo me acuerdo que en ese entonces yo conocí un transexual que él desde chiquito, su mamá quería tener una nena y él lo que tuvo fue un varón. Y ella empezó a criarlo y a vestirlo como una nena. Llegó un momento dado que en su adolescencia ella misma le pagó el cambio de sexo. Pero lo que la gente no dice es que cuando tú te vas a hacer el cambio de sexo, a ti te tienen que llevar te llevan a unos tratamientos psiquiátricos para ver si tú emocionalmente estás preparado. Entonces, por ende, ¿qué quiero decir para no tomar más tiempo? Yo no estaba preparado como adolescente para poder, como dice, porque el niño no se puede dirigir a sí mismo, al niño hay que dirigirlo. Y eso es lo que están tratando ahora, que los padres no lo dirijan, que sus abuelos no lo dirijan, que sean dirigidos por aquel que tiene una influencia sobre él para poder lograr unas cosas sexualmente o lo que pueda sacar de ese niño. Gracias por la contestación. Gracias por la contestación. ¿Dirías tú, dado que viviste ese estilo de vida, siempre en los medios se ha
recalcado que la depresión y el suicidio es secundario, en este caso del proyecto 184, a las terapias de conversión. Vicente, dirías tú, ya que no estuviste nunca expuesto a ese tipo, a terapias que te trataran de llevar en tu identidad, ¿son secundarias las depresiones mayores severas u otros síndromes neuropsiquiátricos y hasta el suicidio secundarios a las terapias de conversión, o aparte del combo que vive una persona trans? No solamente la persona trans, es que aún mismo el que no se viste de mujer tiene a veces unas cosas que ha pasado en su niñez que le chocan en su mente, emocionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Si a eso se crea, se adaptan unas cosas en el rechazo de mi mamá, porque pues ella entendía que yo estaba tomando unas preferencias, aún mismo se añadían otros elementos, automáticamente era un detonante. Entonces, vemos hoy en día, vamos, que eso es lo que no se habla. ¿Por qué muchos muchachitos están en depresión? ¿Por qué muchos muchachitos están de esto, que han tomado esta decisión, están en depresiones y tienen unas batallas? ¿Por qué? Porque la vida del homosexualismo es una vida de mucho maltrato y eso no se habla. O sea, yo estaba en elemental, en la intermedia, en el superior y en todas esas áreas me tiraban con piedra, me escupían, los muchachitos eran crueles. Entonces en el vecindario yo pasaba por la calle y lo menos que me decían era un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Uno como niño está recibiendo todo este tiempo ese bullying, esa situación emocionalmente. ¿Qué mente puede trabajar con eso? Entonces, los niños principalmente de hoy en día, que son niños a veces más frágiles que los niños de antes, porque los niños de antes estaban en la calle y era sobrevivencia, ahora los niños son muy sobreprotegidos. Entonces, el ser tan sobreprotegido, mire, yo estoy estudiando administración de empresas y la maestra me dijo a mí, mira, es que yo le estaba hablando algo de que pues, era maquillista y pues mi testimonio, y ella me dice, mi hijo también va a ser maquillista porque va a ser trans. Entonces, y ella era como lo más normal. O sea, como diciendo, él va para la plaza del mercado a comprar un peso de naranja. Entonces, ¿qué sucede? Entonces uno ve que ya la gente se ha ido aclimatando con tanto mensaje que se ha llevado. ¿Por qué? Porque si yo vengo y empiezo a decir, ese muchachito, el padre y la madre de ese muchachito va a defender su muchachito. Pues claro, por ende, el muchacho no se ha expuesto al bullying y a la situación, pues yo voy a defender y voy a apoyarlo, pero no necesariamente ese apoyo lo va a ayudar a poderse levantar. Gracias por tu... Doctor, gracias. Este programa ha sido uno especial, porque si se han dado cuenta los amados hermanos que nos ven por las redes sociales, en televisión, escuchan en la radio, están haciendo una terapia, una entrevista post-conversión. Y yo estoy aquí emocionado. Yo me estoy deleitando. En vez de ser el periodista, estoy siendo ministrado. Porque tanto la doctora Angie González como el doctor Juan Moreira, que en estos minutos que nos quedan, nos van a dar su definición de todo este proyecto, escuchando a Vicente, Vargas Vidot, María Lourdes Santiago, los senadores, Joan Rodríguez, todos los senadores de Puerto Rico deben prestar atención de la seriedad de esto. Están penalizando, criminalizando, yo estoy afirmando, porque no es así lo que dice Vicente, es lo que afirma Vicente. Es un daño en general a un pueblo. Y queremos alertar. Ya Vicente dijo, podemos marchar. Las marchas pueden que hagan o no efecto, pero hay que levantarse. Hay que hablar de frente y con amor. Y estos minutos finales, no sin antes darle las gracias a Vicente. Vicente, después queda hasta el final, pero quiero también el diagnóstico de estos profesionales de salud que están siendo atacados, porque son los profesionales de la salud que ayudan a que la persona sea transformada. No es para que se mantenga gay, porque no van a multar ni penalizar al profesional de la salud que te diga, si tú quieres ser gay, sé gay. No, van a penalizar a una doctora Angie González, a un doctor Juan Moreira, a pastores y a los padres. Adelante, doctora Angie. Sí, gracias, David. Mira, el proyecto 184 del Senado pretende prohibir que las personas puedan trabajar con los asuntos de su sexualidad en una dirección específica.
Básicamente lo que plantea es que si una persona quiere moverse hacia la diversidad sexual, esa persona pueda ser ayudada en terapia mediante los llamados modelos de afirmación de la homosexualidad. Sin embargo, si una persona siente atracción o identidad sexual diversa, pero no la desea, por las razones que sean, y esa persona quisiera trabajar en terapia para explorar una ruta en la dirección de afirmar su sexualidad conforme a su biología y su comportamiento heterosexual, el proyecto 184 prohíbe no solamente a los profesionales que den ese servicio, prohíbe a los padres que busquen esos servicios para sus hijos, pero peor aún, y para mí eso es lo más dramático y lo más escandaloso de este proyecto, le prohíbe a ese paciente que pueda, conforme a lo que es la ética de las profesiones de la salud, le prohíbe a ese paciente que sea él quien asuma la autonomía de su proceso, quien establezca la meta de su terapia. En psicoterapia, en consejería, ningún ente externo al proceso de psicoterapia puede imponerle a un paciente cuál tiene que ser la meta de tu tratamiento y cuál tiene que ser el destino final de tu proceso. Eso es algo que el cliente viene y lo trae, ¿ok? Ahora, es evidente que este proyecto 184, que a mí me resulta mucho más peligroso que el proyecto 1000 que se discutió en el cuatrienio pasado, porque el proyecto 1000 que se discutió en el cuatrienio pasado iba solamente en busca de prohibir para los menores. El proyecto 184 en este momento busca prohibir para menores y para adultos, impidiéndole a un adulto que haga el libre ejercicio de su voluntad, de su libertad, impidiéndole a un clínico, a un profesional que haga el libre ejercicio de su libertad de expresión, porque ya los tribunales en Estados Unidos han concluido que el discurso, el contenido de una conversación terapéutica constituye una libertad de expresión de ese clínico y no se puede considerar como una mala práctica profesional. Así que este proyecto es bien peligroso. Este proyecto lo que hace es que le amarra las manos a los pacientes, le amarra las manos a los clínicos y le amarra las manos a los padres, violentando el derecho de cada uno de ellos. Interesantemente, la definición que hace el proyecto 184 acerca de qué cosas son las terapias de conversión es extremadamente abarcador, muy ambiguo, y establece que es cualquier esfuerzo, cuán amplio eso resulte, para ayudar a una persona en la dirección de que pueda alinear su sexualidad conforme a su naturaleza biológica. Y ya en la ciencia, ya en la literatura y en las organizaciones que representan a los profesionales en el área de la psicología, ya hay unas definiciones establecidas de qué cosa es la terapia de conversión y no es para nada lo que establece el proyecto 184. Por lo tanto, mi llamado a la legislatura en este momento con respecto al proyecto 184 es que el proyecto 184 es insalvable. Por donde quiera que uno lo mire, el proyecto 184 es insalvable y yo recomiendo que ese proyecto los legisladores le voten en contra y que sencillamente descartemos esto, principalmente ante la realidad, que no han podido demostrar que sea lo contrario, ante la realidad de que en efecto en Puerto Rico no existe un problema de profesionales o de religiosos, si vamos a ampliar el scope de esta problemática, no existe en Puerto Rico esa cosa de que uno le esté llevando los hijos o esté llevando a personas adultas a donde alguien que implemente unas terapias que constituyen maltrato, que constituyen humillación, que son coercitivas, que son un método de agresión o de tortura contra una persona para cambiar su sexualidad. Eso en Puerto Rico no existe, eso no han podido demostrar que exista, así que verdaderamente el proyecto 184 no tiene que ver con proteger el bienestar de nadie, tiene que ver con atraer la industria
de los cambios, ¿verdad? De los procedimientos de cambio de reasignación de sexo, que son industrias altamente lucrativas, son industrias muy millonarias y sabemos que lo que hay detrás del proyecto es eso, la contemplación de una oportunidad para unos proyectos altamente lucrativos en la industria de la reasignación sexual. Gracias, doctora Angie González. En estos minutos finales, sé que he sido injusto por darle tan poco tiempo al doctor Moreira, pero denos un análisis de su concepto en este proyecto 184. Para nada, David, me has dado el tiempo justo. Yo creo que todos nos hemos gozado de cómo ha sido la aportación de Vicente y de la doctora Angie González. Quiero empezar con el punto que ella dejó. Usted puede verificarlo en Dr. Google, que el mercado de la reasignación de sexo en el 2019 dejó aproximadamente unos 180-185 millones de dólares en Estados Unidos. Se calcula que en 5 años, o sea, para el 2026, esto va a estar en unos 1.500 millones de dólares. ¿Okay? No se está diciendo que los senadores están siendo influenciados. Estamos hablando de que hay una estructura global que está influenciando a toda la sociedad hacia estos pasos. Pero yendo a lo científico, porque mi aportación tiene que ser una científica, el primer problema es que no es lo que se está diciendo, es lo que no se está diciendo, como bien han señalado. ¿Para qué se va a mencionar en la página 14 a 16 sobre una política de tratamientos en menores si lo que se está hablando es un proyecto de terapia de conversión? Entonces, uno tiene que visualizar que la puerta es: voy a prohibir la terapia de conversión y por ende eso obligar a la terapia afirmativa, de que todos tengamos que navegar por esa corriente. Eso quiere decir que un muchacho que exprese unas identidades, sean lesbianas, homosexuales, se van a definir a los 3 o 4 años como si un individuo evolucionara por completo desde esa edad. Quiero también recalcar que aquí en este proyecto no estamos discutiendo si uno nace o no nace homosexual o lesbiana o transgénero. Aquí lo que estamos hablando es la posibilidad de que se coarten los derechos de ciertas personas que sí han visto en unas terapias, sean psicológicas, sea por consejeros o sean por ayuda espiritual, el que quieran volver a la identidad que está asociada a su biología sexual. Hay un punto bien importante de lo cual podrán visualizar una foto de la madurez cerebral. En el cerebro humano, distinto a lo que mucha gente se cree, no termina de madurar a los 14, 15 años, cuando usted ve a ese muchacho de 6 pies con músculo o a esta muchacha con un cuerpo regio, bailarina o gimnasta o hasta baloncelista, cualquiera de los dos. No, en ese momento tal vez hay una biología que se ha desarrollado, pero el cerebro humano se termina de desarrollar a los 25 años. ¿Qué sucede? Que en esos últimos 10 años, en las partes que se están trabajando, sobre todo son las áreas frontales del cerebro. Esas áreas frontales del cerebro se dedican al juicio, se dedican a poder visualizar, a tener la capacidad de visualizar las decisiones que tengan consecuencias futuras. Quiere decir que a los 15, 16 años está muy reportado por entidades como el doctor Melvin Lanus, como la de doctora Elizabeth Sowell, de
instituciones como Yale, como Harvard, que el cerebro del adolescente es un cerebro altamente emocional. Va a tener la pasión para que la idea que tenga en ese momento, quererla lograr. Pero estás también sumamente probado que ese cerebro no está capacitado para tomar esas decisiones, sobre todo decisiones futuras que sean irreversibles. Los estudios donde se fotografiaron los cerebros de niños de 5 años, de 15, 12, 15 años y de personas de 20, 25 años son claros de que ese desarrollo no se ha terminado de dar. Por ende, decir lo que ha sucedido en otras partes del mundo, que un niño está capacitado y empujarlos por una red hacia unas terapias afirmativas, realmente distan mucho de la ciencia. No tan solo eso, se ha visto en artículos médicos lo que se llama en inglés el watch and wait. Y esto es bien sencillo, como dice, observe y espere. ¿Qué vamos a observar y esperar? Que como la sexualidad es un fenómeno fluido, el pensamiento que alguien tiene a los 10 años tal vez no es el mismo pensamiento que tiene a los 20 años. Y se ha observado que muchas de estas personas que tienen una tendencia hacia la atracción por personas de su mismo sexo cambian de parecer 5 o 10 años después, cuando ya están maduros en la adultez. Estamos hablando de hasta un 85%. Hay estudios hasta de la Universidad de Vanderbilt que han publicado dicha información. Entonces, ¿por qué tenemos que prohibir ciertos tipos de ayuda para aquellas personas como Vicente que estaban interesados? Vamos a simplificar esta discusión en personas que han mencionado que se nace, pero es que también hay literatura donde indica, como el ejemplo de Vicente, que hay personas que han sido abusadas, que sí podían tener unos manerismos desde niños y que al ser abusadas o seducidas a una edad tierna, desembocan en otras características o conductas de una sexualidad de atracción hacia su propio sexo. Esas personas les vamos a negar el derecho de que si quieren regresar a tener la identidad sexual, la tranquilidad y la paz de tener atracción por personas de otro sexo, o punto de no tener atracción sexual por alguien, porque aquí siempre todo lo estamos definiendo como sexo, sexo y sexo, y no hemos podido visualizar que todos estos proyectos en una población de niños, lo que estamos haciendo es fomentar la sexualidad. Finalmente, quiero mencionar que como en heterosexuales, algo que se ha perdido, hay un estudio que se hizo con una población sobre 600,000 personas entre el Reino Unido y los Estados Unidos, y muchas personas de diversidad de género demostraron tener características y condiciones neuropsiquiátricas. Y esto es bien importante señalarlo, porque había una gran población que caía en el espectro de autismo, había una gran población que caían en percepciones sensoriales con deficiencias, lo cual puede ser que eso también explique por qué hay cierta población que se siente tanto cuando le llevan la contraria en una terapia, o que se sientan amenazados porque pueden estar hipersensibles. Pero había también alta incidencia en depresión mayor, en bipolaridad, en esquizofrenia, en abuso de sustancia y en baja empatía. Entonces, pregunto yo, si el salubrista, si el terapeuta va a ayudar a un paciente, a un cliente que le llega y tiene que adentrarse
en asuntos personales para resolver su condición neuropsiquiátrica, ¿espera la legislatura que no se vaya a tocar sus asuntos sexuales? Y si ese terapeuta entiende que está asociado el problema psiquiátrico con el de la identidad en el caso de ciertas personas, ¿no se podrá entonces ofrecer? Este proyecto es sumamente peligroso en ese sentido, porque como salubristas nosotros estamos prácticamente dirigidos a tratar de ayudar y sanar. Nosotros no nos podemos fijar en los blancos y en los negros. Nosotros tenemos que ver todas esas tonalidades de grises que puedan ayudar a un ser humano en un momento dado. Pastor juez Jorge Lucas Escribano, la peligrosidad de la aprobación del proyecto 184. Se dice que hay maltrato de los padres con los niños. Se dice también que se criminaliza. El pastor juez Jorge Lucas Escribano, adelante. Pues David, gracias por esta oportunidad de poder hablar desde el punto de vista jurídico de lo que es este proyecto del Senado 184 que se presentó ahora el 9 de febrero del 2021 ante el Senado para tratar de enmendar dos leyes. Una es el Código de Salud Mental y la otra es la ley sobre seguridad y bienestar y protección de menores. Y uno se pregunta, ven acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues mira, este proyecto está defectuoso desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque cuando los jueces en los tribunales van a aplicar la ley a los hechos que le plantean, tienen que mirar pues lo que aplica de la ley, pero en leyes, ¿verdad? Según van fluyendo, una de las cosas que buscan los tribunales, los abogados, todo el que va a plantear algún punto de vista en los tribunales es qué dice la ley, pero cuál es el propósito legislativo, qué investigación se hizo, qué contenido hay que produce la ley. Y cuando tú miras, por ejemplo, para que tengas una idea, esta exposición de motivos va dirigido a prohibir una cosa que se llama terapias de conversión. Pues yo hice el ejercicio que yo hacía siendo juez cuando estaba, ¿verdad?, en la judicatura, ya yo estoy jubilado. Empecé a buscar y busco, por ejemplo, que en el campo de la psiquiatría, cuando tú hablas de conversión, una de las cosas que va a salir es Freud con las histerias y una serie de cosas que no tienen que ver nada con lo que se está discutiendo. Y tú buscas qué es lo que se quiere prohibir de acuerdo al discurso público. Pues mira, se está hablando de prohibir terapias de shock, se está hablando de prohibir internalización, se está hablando de prohibir castración, para modificar conductas de personas en términos generales. En este caso de este proyecto, a personas que tengan atracción hacia el mismo sexo. Cuando tú oyes eso, todo el mundo tiene que decir, mira, vamos a oponernos a eso porque eso es tortura. Eso es algo que actualmente no se practica porque eran prácticas que se hacían en los años 30, 40, pero eso no se practica hoy en día. Pero lo que han hecho es, al presentar este proyecto, seguir una estrategia que es la misma que se hizo para los matrimonios del mismo sexo, que es que tú tomas una definición que era correcta en un momento dado como terapia de conversión, como los electroshocks, y dices, mira, esto hay que prohibirlo, pero ahora le añades, mira lo que dice el proyecto, terapia de conversión es también conocida como terapia de reorientación sexual, terapia reparadora, terapia ex-gay y esfuerzos de modificación de la orientación sexual, entre otros esfuerzos. Así que lo que nunca fue terapia de conversión como tal, en el aspecto gráfico que se quiere prohibir, se le está injertando. Lo otro que hace este proyecto en la exposición de motivos es que menciona una serie de asociaciones que muchas de ellas no se han puesto de acuerdo con una definición de terapia de conversión. Tú le preguntas a un grupo, le pone un énfasis particular, le pone otro énfasis particular. Así que cuando es un caso le llega un juez, el juez tiene que decir, bueno, ¿qué es terapia de conversión? ¿Qué pasa? Que en este proyecto tocan la puerta para meterlo legal y dicen, mira, ha habido unos tribunales y unos estados en Estados Unidos que ha permitido esto, lo ha legalizado y menciona una serie de casos
que permite la prohibición de la terapia de conversión y le impide a los profesionales entrar en este tipo de dinámica donde agarre a una persona y la guíe, la influya de alguna manera a que viva conforme a su biología, conforme a su identidad física. Pero este proyecto no menciona un caso del Tribunal Supremo muy bueno, que es el caso de Becerra, National Institute versus Becerra, que en ese caso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos afirmó que el professional speech está cobijado bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. O sea, nadie le puede prohibir a un psicólogo, a un trabajador social, a un psiquiatra que entre y hable y le diga y opine a un paciente su opinión o su visión particular sobre lo que es la sexualidad. Eso está protegido bajo la primera enmienda. Y eso no lo menciona este proyecto de ley, que de hecho la decisión fue en el 2018. Todos los casos que te cita este proyecto de ley son anteriores al 2018. Así que ya eso te va anunciando que esto está mal. Pero hay una cosa interesante que yo quiero tocar como terapia de conversión. Mira, lo otro es que va dirigido a menores de edad. Este proyecto habla nada más que de menores de edad. Si tú agarras un jovencito o un niño que tenga alguna atracción para gente del mismo sexo y un papá dice, mira, lo voy a llevar al terapeuta o al psicólogo para que lo trabaje, para que se oriente conforme a lo que es su biología, ese padre estaría cometiendo un delito porque estás enmendando la ley de menores, de protección de menores, para decir que el que haga esa terapia de conversión, padre, lo puedes acusar criminalmente por delito grave. Otra de los defectos que tiene este proyecto es que deja fuera lo que es terapia de conversión también, que es lo que están haciendo, metiéndole hormonas, metiéndole testosterona, el intento de operar y cambiar quirúrgicamente a menores de edad. Este proyecto va en línea con legalizar esa práctica, porque te dice que si tú tienes un niño que está atraído a su misma sexualidad biológica por otro del mismo sexo que él, no puedes impedirlo, lo tienes que afirmar y lo tienes que validar en ese tipo de conducta. Y cuando tú sigues mirando este proyecto, es contradictorio que enmiende el Código de Salud Mental. ¿Por qué? Porque ya la homosexualidad no es una enfermedad en el DSM-5 ni en el 4, en el 3 sí, pero en el 4 y el 5 no. ¿Por qué tienes que tocar la ley de salud mental para tratar a menores de edad? Es como volver a declarar los pacientes mentales. Estoy hablando del punto de vista filosófico del proyecto, no de lo que jurídicamente es. Y una de las cosas que tú vas a ver aquí es que hacen dos cosas. Amenazo a los profesionales de la salud enmendándoles el Código de Salud Mental, diciéndole no hagas esto porque te puedo quitar tu licencia. Y lo otro es que amenazo a los padres con meterlos presos si buscan ayuda para sus hijos. Y cuando tú miras lo que sigue diciendo este proyecto, por ejemplo, en el artículo, quieren enmendar el artículo 41, que habla de tratamiento médico. Escucha bien esto, David, y gente que nos está escuchando. Para brindar cualquier tratamiento médico, excepto intervención quirúrgica, a un menor no será necesaria la autorización de los padres. Cuando se requiera una intervención quirúrgica o cirugía, será suficiente la autorización de uno de los padres con patria potestad. En caso de que ambos padres se nieguen a dar su consentimiento para dicho tratamiento, cualquier familiar, así como médico o funcionario del hospital o trabajador social o técnico del departamento de la familia puede peticionar una orden al tribunal. Me detengo ahí. Está sacando a los padres del medio. Te voy a dar un caso fácil. Una jovencita de 16 años que quiere que le den tratamiento médico porque ella se siente hombre. Los padres no lo van a poder impedir. El terapeuta no va a poder influenciar en la persona para que espere a su adultez para tomar esa decisión, porque el proyecto va dirigido a menores. Y jurídicamente, de acuerdo a este artículo, tú los puedes sacar del medio y darle hormonas, darle medicamentos, meterle química a ese cuerpo y en última instancia ir al tribunal y autorizarle un cambio estético en su cuerpo por fiat judicial y sacando a los padres. Eso está en blanco y negro ahí.
tú sigues leyendo la página 15 de ese proyecto, te dice que el departamento está facultado para tomar decisiones o autorizar o realizar cualquier acto que sea a beneficio del menor. Y aquí te doy, como por ejemplo, que eso tú nunca lo ves en un proyecto, en el texto de la ley, da un ejemplo dentro de la ley, dice, para que éste salga de Puerto Rico de vacaciones o permiso para participar en actividades deportivas, recreativas y educativas. Te doy otro ejemplo. Imagínate que la clase de high school de la escuela de Carolina dice, vámonos de viaje a las islas de Grecia. Queremos qué sé yo, de high school, de graduación. Y tú le dices a tu hijo, no, tú no vas para ese viaje, yo no voy a autorizar eso. Pues pueden ir el departamento al tribunal para obligarte a ti a que lo dejes ir. O sea, es como sacarle los hijos a los padres de las manos. Este proyecto está mal, este proyecto tiene un problema filosófico, problema de la terapia, de la definición, que es bien ambigua, va dirigida solamente a impedir que se trate esta cuestión de la diversidad de cuestiones sexuales, prácticamente impide que se afirme la heterosexualidad y le autoriza tratamiento médico a espaldas de los padres. Así que eso es peligroso, David, este proyecto es tóxico. Este proyecto va a causar unos males terribles. Imagínate que un tribunal le autorice a un niño, un joven, una operación y cuando llegue a los 22 años, a los 23, quiera cambiar su decisión. ¿Qué va a pasar? Y de eso hay muchos casos que están ocurriendo. Así que esto a grandes rasgos, ¿verdad? Te da una idea de por lo menos jurídicamente, los defectos que tiene este proyecto. Yo creo que es insalvable. Hay que hacer un proyecto sustitutivo o quitarle todas esas cosas que le están poniendo para jugar con dos leyes que básicamente lo que hace es quitarle los menores a los padres y obligar a los profesionales a darle un tratamiento que puede ser nocivo y tóxico a un joven que después quiera cambiar su decisión. Así que esa es mi opinión. Gracias, Pastor Juez Jorge Lucas Escribano. Y seguimos en este programa especial sobre el proyecto 184-185 de la terapia de conversión. Queremos agradecer doctor Juan Moreira Vidal, doctora Angie González, Vicente Martínez, Pastor Juez Lucas Escribano. A todos les damos las gracias por orientar en el aspecto científico, médico, transformación, jurídico, pastoral en este día especial. Soy David Cono Lebrón y agradecemos a Radio Vida, a CTNI, las redes sociales, canales YouTube, Facebook Live y a Freddy Vadillo y a los muchachos, hermanos y hermanas que ayudaron para que este programa fuera un éxito. Bendiciones. Hasta la próxima. Somos más que vencedores.